¿Sabías que los rumanos tienen uno de los orígenes genéticos más sorprendentes y complejos de toda Europa? Déjame contarte algo que me dejó absolutamente impactado. Cuando los científicos analizaron por primera vez el ADN de los rumanos modernos, esperaban encontrar simplemente una mezcla eslava y latina típica de Europa del Este, pero lo que descubrieron fue tan extraordinario y tan inesperado que revolucionó completamente nuestra comprensión de quiénes son realmente los rumanos. Resulta que los rumanos no solo tienen una de las historias genéticas más complejas de Europa, sino que llevan en su sangre la evidencia de imperios olvidados, migraciones masivas, invasiones bárbaras y mezclas que crearon algo completamente único en el continente europeo. Antes de revelarte estas verdades impactantes sobre el origen genético de los rumanos, que van a cambiar completamente tu perspectiva sobre este fascinante pueblo, asegúrate de suscribirte y activar la campanita, porque lo que estoy a punto de compartir es información que muy pocas personas conocen y que definitivamente no quieres perderte. Lo que voy a revelarte hoy va a volar tu mente, porque la historia genética de los rumanos es como un rompecabezas de 1000 piezas que finalmente está siendo resuelto por la ciencia moderna, y las respuestas son más extrañas y más fascinantes de lo que nadie imaginó. Cuando empecé a investigar sobre la genética rumana, pensé que iba a ser simple. Los rumanos son los descendientes de los dacios antiguos mezclados con colonos romanos, de ahí su lengua latina en medio de un mar de lenguas eslavas. Eso es lo que todos aprendemos. Pero hermano, la realidad es 1000 veces más compleja y más impactante. Verás, los científicos descubrieron que el ADN rumano moderno es el resultado de al menos 7 capas principales de migración y mezcla, cada una dejando su marca indeleble en el código genético de este pueblo. Y algunas de estas capas vienen de lugares que nunca jamás asociarías con Rumania. La historia comienza hace más de 7000 años, durante el Neolítico, cuando los primeros agricultores llegaron a lo que hoy es Rumania desde Anatolia, la región que ahora es Turquía. Estos agricultores neolíticos estaban expandiendo la revolución agrícola desde el Medio Oriente hacia Europa, y la región de los Cárpatos y los Balcanes fue una de las primeras áreas de Europa en adoptar la agricultura. Cuando los científicos analizan ADN antiguo de restos neolíticos encontrados en Rumania, encuentran que estas personas tenían ascendencia principalmente del Medio Oriente y Anatolia, con piel relativamente oscura, cabello oscuro y ojos marrones. Eran completamente diferentes de los cazadores-recolectores europeos que habían estado allí antes. Estos agricultores neolíticos establecieron algunas de las primeras culturas complejas de Europa en el territorio rumano. La cultura cucuténi-traipilla, que floreció hace unos 5000 a 6000 años en lo que hoy es Rumania, Moldavia y Ucrania, construyó algunos de los asentamientos más grandes del mundo neolítico, ciudades con miles de habitantes, alfarería elaborada y estructuras sociales complejas. El ADN de estas personas muestra que eran descendientes directos de esos primeros agricultores anatolios. Pero luego, hace aproximadamente 5000 años, todo cambió dramáticamente. Una nueva ola masiva de personas llegó desde el este, desde las estepas pónticas que se extienden desde Ucrania hasta Kazajistán. Estos eran los pueblos de la cultura yamnaya, pastores nómadas que habían domesticado el caballo, inventado la rueda de radios y desarrollado una cultura guerrera móvil y tecnológicamente avanzada. Y cuando llegaron a Europa, no llegaron pacíficamente. La evidencia genética muestra que estas poblaciones de las estepas reemplazaron aproximadamente el 75% del acervo genético neolítico existente en toda Europa del Este, incluyendo el territorio rumano. Fue uno de los reemplazos poblacionales más dramáticos en la historia humana. Los científicos todavía debaten exactamente cómo sucedió, si fue a través de conquista violenta, enfermedades epidémicas que los recién llegados trajeron, superioridad tecnológica y militar gracias a los caballos y las armas de bronce, o alguna combinación devastadora de todos estos factores. Pero el resultado final es innegable. Para hace 4000 años, la mayoría del ADN en Europa del Este, incluyendo Rumania, provenía de estos guerreros pastores de las estepas. Estos pueblos de las estepas trajeron consigo las lenguas indoeuropeas, los ancestros de la mayoría de las lenguas modernas de Europa y el sur de Asia. También trajeron genes específicos que cambiaron físicamente a las poblaciones europeas. Genes para piel más clara, mayor estatura, tolerancia a la lactosa en adultos y ciertos tipos de cabello y ojos claros. El ADN rumano moderno todavía lleva una cantidad sustancial de esta ascendencia de las estepas, típicamente entre 40 y 50%, uno de los porcentajes más altos de Europa. Esto tiene sentido dado que Rumania está geográficamente cerca de donde se originaron estas migraciones de las estepas. Avanzamos rápido a la Edad de Hierro, hace unos 2500 a 3000 años, y encontramos a los tracios, un grupo de pueblos indoeuropeos que habitaban los Balcanes y las regiones alrededor del Mar Negro.
Los dacios, que específicamente habitaban el territorio de la actual Rumania, eran una rama de los tracios. Los dacios construyeron fortalezas impresionantes en las montañas de los Cárpatos, desarrollaron una sociedad compleja con una clase guerrera y sacerdotal, y eran famosos en todo el mundo antiguo por su ferocidad en batalla y su habilidad en metalurgia, especialmente en el trabajo del oro. Los griegos y romanos los temían y respetaban. Genéticamente, los dacios eran el resultado de esa mezcla entre los agricultores neolíticos sobrevivientes y los pueblos de las estepas de la Edad de Bronce, con toques adicionales de poblaciones de los Balcanes y posiblemente influencias de tribus nómadas de las estepas que continuaron entrando en la región durante siglos. Cuando los científicos analizan ADN antiguo de sitios dacios, encuentran perfiles genéticos que ya se parecen bastante a los rumanos modernos, pero con algunas diferencias importantes que voy a explicar. Luego viene uno de los eventos más importantes en la historia rumana, la conquista romana de Dacia. Entre 101 y 106 de nuestra era, el emperador romano Trajano lanzó 2 campañas militares masivas contra el reino dacio del rey Decebal. Las guerras fueron brutales y devastadoras. La columna de Trajano en Roma, que todavía se puede ver hoy, muestra escenas detalladas de estas campañas, batallas sangrientas, sitios de fortalezas, ejecuciones masivas y, crucialmente, la deportación de grandes cantidades de dacios como esclavos y la colonización de Dacia con colonos de todo el Imperio Romano. Durante los 170 años de dominio romano sobre Dacia, el territorio fue transformado. Los romanos construyeron ciudades, carreteras, fortalezas, baños públicos, anfiteatros, todo el aparato de la civilización romana. Más importante para nuestra historia genética, trajeron colonos de todas partes del imperio, veteranos legionarios de Italia, comerciantes de Siria y Asia Menor, administradores de Grecia, esclavos liberados del norte de África. Dacia se convirtió en un crisol de poblaciones del Mediterráneo y del cercano Oriente. Pero aquí está la pregunta crucial que ha obsesionado a los historiadores durante siglos: ¿cuánto impacto genético real tuvieron estos romanos en la población? La historiografía rumana tradicional ha enfatizado la romanización completa, argumentando que los colonos romanos reemplazaron en gran medida a la población dacia. Pero los historiadores de países vecinos, particularmente húngaros, han argumentado lo contrario, diciendo que la influencia romana fue mínima y que los rumanos modernos son principalmente descendientes de poblaciones eslavas posteriores que adoptaron una lengua latina. Este debate no era solo académico, tenía implicaciones políticas masivas sobre quién tenía derechos históricos sobre Transilvania y otras áreas disputadas. Ahora, finalmente, la genética está proporcionando respuestas reales. Los estudios de ADN de rumanos modernos muestran algo fascinante. Sí hay una firma genética mediterránea y del cercano oriente detectable en los rumanos, pero es relativamente modesta, típicamente entre 10 y 20% dependiendo de la región. Esto sugiere que hubo colonización romana real, no fue solo un cambio cultural o lingüístico, pero tampoco fue un reemplazo completo de la población. Pero leñantes en Testraca, esta no por, la mayoría de los rumanos modernos todavía llevan principalmente ADN que estaba en la región antes de los romanos, mezclado con contribuciones romanas y, como veremos, muchas otras influencias posteriores. Lo que probablemente sucedió fue que una élite romana y colonos establecieron el dominio y la cultura en las ciudades y áreas estratégicas, se mezclaron con la población dacia local, especialmente las élites dacias que adoptaron costumbres romanas, y el latín se convirtió en el idioma dominante a través de esta mezcla de dominio cultural y mezcla genética real. Es similar a lo que sucedió en otras provincias romanas. La romanización fue real pero no completó el reemplazo genético. Luego vino uno de los periodos más caóticos en la historia europea, las grandes migraciones y la caída del Imperio Romano. En 271 de nuestra era, apenas 165 años después de conquistar Dacia, el emperador Aureliano tomó la decisión extraordinaria de abandonar la provincia. Las presiones de las tribus germánicas y nómadas del norte y del este se habían vuelto insostenibles. Aureliano evacuó a la administración romana, las legiones y, según las fuentes romanas, a muchos colonos romanos al sur del Danubio. Pero la pregunta que ha obsesionado a los historiadores es: ¿qué pasó con la población romanizada que quedó atrás? ¿Desaparecieron? ¿Fueron absorbidos por las oleadas de invasores? ¿O sobrevivieron en las montañas y eventualmente se convirtieron en los rumanos modernos? Durante los siguientes siglos, oleada tras oleada de pueblos migratorios atravesaron o se establecieron en el territorio rumano. Los godos llegaron primero, tribus germánicas que establecieron reinos en la región. Luego vinieron los hunos en el siglo IV bajo Atila, barriendo desde las estepas de Asia Central y aterrorizando a Europa. Después de que el Imperio Huno colapsó, llegaron los ávaros, otro pueblo nómada de las estepas.
Los eslavos comenzaron a migrar masivamente hacia los Balcanes y Europa del Este durante los siglos VI y VII, estableciéndose en grandes números en todas las áreas alrededor de los Cárpatos. Los búlgaros, originalmente un pueblo túrquico de las estepas que más tarde se eslavizó, establecieron imperios que a veces incluían partes del territorio rumano. Los magiares, ancestros de los húngaros modernos, llegaron en el siglo IX y conquistaron la cuenca de los Cárpatos, incluyendo Transilvania. Los pechenegos, los cumanos, los tártaros mongoles, todos pasaron o se establecieron en varias partes de lo que hoy es Rumania durante la Edad Media. Cada una de estas oleadas dejó su marca genética. Los estudios de ADN muestran que los rumanos modernos tienen contribuciones significativas de poblaciones eslavas, típicamente entre 15 y 25% dependiendo de la región. Esto tiene perfecto sentido histórico. Los eslavos fueron probablemente el grupo más numeroso que se estableció en la región durante las grandes migraciones. También hay contribuciones más pequeñas pero detectables de poblaciones túrquicas de las estepas, probablemente de los búlgaros, pechenegos, cumanos y otros pueblos nómadas que pasaron por la región. Los rumanos del norte, especialmente en Moldavia y Bucovina, muestran ligeramente más influencia eslava oriental, relacionada con ucranianos y rusos. Los rumanos de Transilvania muestran algunas influencias húngaras, aunque menores de lo que podrías esperar dados siglos de dominio húngaro. Los rumanos del sur, en Valaquia, muestran ligeramente más influencia balcánica, relacionada con búlgaros y serbios. Pero aquí está lo verdaderamente fascinante. A pesar de todas estas oleadas de invasores, a pesar de siglos de caos y migración masiva, el núcleo del ADN rumano permanece relativamente estable. La mayoría del acervo genético todavía se remonta a esa mezcla de agricultores neolíticos, pueblos de las estepas de la Edad de Bronce y dacios de la Edad de Hierro, con la capa romana y las contribuciones eslavas añadidas encima. Es como si la población base de los Cárpatos y los Balcanes hubiera absorbido a todos estos invasores, tomando genes de cada oleada pero nunca siendo completamente reemplazada. Esto apoya la teoría de la continuidad taco-romana, la idea de que los rumanos modernos son descendientes de la población romanizada que sobrevivió en las montañas y valles de los Cárpatos durante todos esos siglos oscuros de invasiones. Pero la historia genética no termina en la Edad Media. Durante el periodo otomano, cuando los principados rumanos de Valaquia y Moldavia fueron vasallos del Imperio Otomano durante siglos, hubo alguna mezcla con poblaciones del cercano Oriente y Anatolia. Los estudios muestran pequeños porcentajes de ADN relacionado con poblaciones turcas y del cercano Oriente en algunos rumanos, especialmente en áreas que estuvieron bajo control otomano más directo. Pero la influencia genética otomana fue mucho menor en Rumania que en lugares como los Balcanes occidentales o Grecia, probablemente porque Valaquia y Moldavia mantuvieron sus propios príncipes y nunca fueron completamente incorporadas al imperio como provincias directas. También hubo comunidades de colonos alemanes, conocidos como sajones de Transilvania, que fueron traídos por reyes húngaros en la Edad Media para establecerse en Transilvania. Estos sajones mantuvieron su identidad alemana distinta durante siglos, y aunque algunos genes alemanes entraron en la población rumana general a través de matrimonios mixtos, los sajones en su mayoría se mantuvieron separados hasta el siglo XX. Hay otro elemento genético fascinante en Rumania: las comunidades judías y romaníes. Los judíos han vivido en territorio rumano durante siglos, y antes del Holocausto, Rumania tenía una de las poblaciones judías más grandes de Europa. Los estudios genéticos muestran que algunos rumanos tienen pequeños porcentajes de ADN judío askenazí, evidencia de mezclas históricas. Los romaníes, que llegaron a Europa del Este desde el norte de India hace siglos, son una minoría significativa en Rumania hoy. Genéticamente son muy distintos, con la mayoría de su ADN rastreándose de vuelta al sur de Asia, pero ha habido alguna mezcla con la población rumana a lo largo de los siglos. Ahora, déjame contarte sobre algunas de las características genéticas específicas que hacen único el ADN rumano. Los rumanos muestran una mezcla distintiva de haplogrupos del cromosoma y ADN mitocondrial que reflejan su historia compleja. El haplogrupo más común del cromosoma, y en hombres rumanos, es I2A, que está asociado con poblaciones balcánicas y eslavas, representando aproximadamente 25-30% de los hombres rumanos. Esto refleja la fuerte influencia eslava y balcánica en la región. El segundo haplogrupo más común es R1A, encontrado en aproximadamente 15-20% de los hombres rumanos. R1A está asociado con poblaciones eslavas y de las estepas, otro reflejo de las migraciones desde el este. También hay porcentajes significativos de R1B, el haplogrupo dominante en Europa occidental, encontrado en aproximadamente 15% de los rumanos.
Esto podría reflejar la contribución romana, ya que R1b es común en Italia, o podría ser herencia de poblaciones europeas occidentales más antiguas. Haplogrupos más raros pero presentes incluyen E1b1b, asociado con el Mediterráneo y los Balcanes, J2, asociado con el cercano Oriente y Anatolia, reflejando las migraciones neolíticas antiguas y posiblemente contribuciones romanas y otomanas, y pequeños porcentajes de haplogrupos túrquicos de las estepas como Q y C, evidencia de las muchas oleadas nómadas que pasaron por la región. El ADN mitocondrial de los rumanos cuenta una historia similar de mezcla compleja. Los haplogrupos más comunes son H, el haplogrupo más común en Europa, y varios subgrupos de U, J, T y K, todos los cuales reflejan las múltiples capas de migración y mezcla que han caracterizado la historia rumana. Los rumanos también tienen ciertas características genéticas de salud que son interesantes. Hay tasas relativamente altas de ciertas condiciones genéticas que son comunes en poblaciones europeas del este, incluyendo fibrosis quística y fenilcetonuria. También hay alguna prevalencia de talasemia, un trastorno sanguíneo más común en poblaciones mediterráneas, posiblemente reflejando la contribución romana y balcánica antigua al acervo genético rumano. Ahora, hablemos de las comparaciones genéticas regionales dentro de Rumania, porque resulta que los rumanos no son genéticamente uniformes en todo el país. Hay variaciones regionales distintivas que reflejan diferentes historias locales. Los rumanos de Moldavia, en el noreste, muestran la mayor influencia eslava oriental, con conexiones genéticas más fuertes con ucranianos y en menor grado con rusos. Esto tiene sentido dado que Moldavia limita con Ucrania, y la región histórica de Moldavia se extiende hacia lo que ahora es la República de Moldavia, que tiene su propia historia compleja de influencia rusa y ucraniana. Los rumanos de Transilvania muestran un perfil genético ligeramente diferente, con algo más de influencia centroeuropea, reflejando siglos como parte del Reino de Hungría y más tarde del Imperio Habsburgo. Sin embargo, contrariamente a algunas expectativas, la influencia genética húngara real es bastante modesta, generalmente menos del 5%. Esto sugiere que aunque Transilvania fue políticamente parte de Hungría durante siglos, hubo relativamente poca mezcla genética entre las poblaciones húngara y rumana, que en gran medida permanecieron separadas en diferentes comunidades. Los rumanos de Valaquia, en el sur, muestran ligeramente más influencia balcánica, con conexiones más fuertes con búlgaros y serbios. Valaquia estuvo en la frontera del Imperio Otomano y tuvo más interacciones con los Balcanes del sur, lo que se refleja en el ADN. Los rumanos de Maramureş y las regiones montañosas del norte muestran algunos de los perfiles genéticos más puros o menos mezclados, posiblemente porque estas áreas montañosas remotas estuvieron más aisladas de las invasiones y migraciones que barrieron las llanuras. Una de las cosas más fascinantes que los científicos han descubierto es que cuando comparas genéticamente a los rumanos con otras poblaciones europeas, su posición es única. Genéticamente, los rumanos se agrupan con otras poblaciones balcánicas y de Europa del Este, particularmente búlgaros, serbios y macedonios del norte, pero mantienen características distintivas que los separan. No son simplemente eslavos del sur con una lengua latina, tienen su propio perfil genético único que refleja su historia particular. Los rumanos también muestran distancias genéticas interesantes cuando se comparan con italianos. Aunque los rumanos hablan una lengua romance y tienen alguna contribución genética romana, genéticamente son bastante distintos de los italianos modernos. Esto tiene sentido, la contribución romana al acervo genético rumano fue real pero limitada, y ha sido diluida por siglos de mezcla adicional con eslavos y otros pueblos. El idioma puede ser latino, pero el ADN cuenta una historia mucho más compleja. Hay un aspecto más de la historia genética rumana que es absolutamente fascinante, la forma en que los estudios de ADN modernos están ayudando a resolver viejos debates históricos y políticos. Durante más de un siglo, ha habido debates intensos y a menudo politizados sobre los orígenes de los rumanos. Los nacionalistas rumanos han enfatizado la continuidad daco-romana, argumentando que los rumanos son los habitantes originales del territorio, descendientes directos de los dacios romanizados. Los nacionalistas húngaros han argumentado la teoría de la inmigración, sugiriendo que los rumanos son inmigrantes relativamente recientes al territorio de Transilvania, eslavos o blacks que llegaron desde el sur de los Balcanes en la Edad Media y que por lo tanto los húngaros tienen reclamos históricos más fuertes sobre Transilvania. Estos debates no eran académicos abstractos, se usaban para justificar reclamos territoriales y políticas hacia las minorías. Ahora, los datos genéticos están proporcionando evidencia objetiva.
Lo que muestran es algo más matizado que cualquiera de las narrativas extremas. Sí hay continuidad genética desde tiempos antiguos. El ADN rumano moderno incluye componentes que definitivamente estaban en la región antes y durante el periodo romano, apoyando alguna versión de la teoría de la continuidad, pero también ha habido mezcla masiva con eslavos y otros pueblos durante los siglos posteriores al abandono romano, así que no es una línea directa simple desde los dacios hasta los rumanos modernos. En términos de Transilvania específicamente, los datos genéticos muestran que los rumanos de Transilvania son genéticamente muy similares a los rumanos de otras regiones, con solo influencias húngaras menores. Esto sugiere que los rumanos han estado en Transilvania durante mucho tiempo, no son inmigrantes medievales recientes. Al mismo tiempo, los húngaros de Transilvania son genéticamente distintos de los rumanos, manteniendo su perfil genético úgrico a pesar de siglos de vivir en el mismo territorio. Las dos poblaciones han coexistido en gran medida sin mezclarse masivamente, manteniendo identidades separadas. La genética no puede decirnos quién merece qué territorio, eso es política, no ciencia, pero puede decirnos quién ha estado dónde y durante cuánto tiempo, y eso puede ayudar a fundamentar los debates históricos en evidencia real, en lugar de mitos nacionalistas. Otro aspecto fascinante es cómo los rumanos se relacionan genéticamente con otros hablantes de lenguas romances. Los rumanos hablan el único idioma romance en Europa del Este, rodeados por eslavos, húngaros, alemanes, todos hablando lenguas completamente diferentes. Esto ha hecho que el rumano sea lingüísticamente fascinante pero también aislado. Genéticamente los rumanos están mucho más cerca de sus vecinos geográficos, los búlgaros y serbios eslavos, que de otros hablantes de romance como italianos, españoles o franceses. Esto demuestra algo importante: el idioma y los genes no siempre van juntos. Los rumanos adoptaron y mantuvieron una lengua latina de su periodo romano y romanizado, pero genéticamente continuaron mezclándose con las poblaciones que los rodeaban. Es un ejemplo perfecto de cómo la identidad cultural y lingüística puede divergir de la realidad genética. También está la fascinante historia de otros grupos de habla romance en los Balcanes. Los aromanos, megleno-rumanos e istro-rumanos son pequeñas poblaciones que hablan idiomas estrechamente relacionados con el rumano, pero viven en Grecia, Macedonia del Norte, Albania y Croacia. Los estudios genéticos de estos grupos muestran que, aunque hablan idiomas relacionados con el rumano, genéticamente son en gran medida similares a las poblaciones locales entre las que viven. Esto sugiere que estas comunidades pueden haber comenzado como poblaciones romanizadas similares a los rumanos, pero siglos de mezcla con poblaciones locales griegas, macedonias, albanesas y otras han cambiado su perfil genético mientras mantuvieron su idioma distintivo. Es otro ejemplo de cómo el idioma puede persistir incluso cuando el ADN cambia a través de mezclas. Los científicos también han descubierto algo fascinante cuando comparan el ADN rumano con muestras antiguas de la región. Cuando comparan rumanos modernos con ADN extraído de restos romanos de la provincia de Dacia, encuentran similitudes pero también diferencias claras. Los rumanos modernos tienen significativamente más ascendencia eslava y de las estepas que las muestras romanas, reflejando todas las migraciones posteriores. Pero también retienen componentes que coinciden con las muestras romanas, evidencia de continuidad real. De manera similar, cuando comparan con muestras dacias prerromanas, encuentran alguna continuidad pero también muchos cambios, reflejando 2 milenios de mezclas adicionales. Lo más cercano que los científicos pueden decir es que los rumanos modernos son el resultado de una población base que incluía dacios, colonos romanos y posiblemente otros grupos balcánicos, que luego se mezcló sustancialmente con eslavos durante las grandes migraciones, con contribuciones adicionales menores de muchos otros grupos a lo largo de los siglos. Es una historia de mezcla y continuidad, no de reemplazo o pureza. Entonces, cuando ves ascendencia rumana en una prueba de ADN, o cuando te preguntas qué significa ser genéticamente rumano, la respuesta es: estás viendo una de las historias genéticas más complejas y fascinantes de Europa. Estás viendo a los agricultores neolíticos que trajeron la civilización desde Anatolia hace 7000 años. Estás viendo a los guerreros de las estepas que cabalgaron desde el este hace 5000 años trayendo caballos, ruedas y lenguas indoeuropeas. Estás viendo a los dacios que construyeron fortalezas en las montañas y resistieron las legiones romanas. Estás viendo a los legionarios romanos de Italia, Siria, Tracia que colonizaron Dacia y dejaron su idioma latino que todavía se habla hoy. Estás viendo a los eslavos que migraron masivamente durante las grandes migraciones y se convirtieron en parte integral de la población. Estás viendo a los búlgaros, ávaros, magiares, pechenegos, cumanos, todos dejando pequeñas contribuciones mientras pasaban.
Estás viendo a las poblaciones que sobrevivieron en las montañas durante siglos de caos, preservando su identidad romanizada incluso cuando imperios caían y nuevos pueblos llegaban. El ADN rumano es un testimonio de resiliencia, de la capacidad de una población para absorber influencias de todos lados mientras mantiene una identidad distintiva. Es la prueba de que la identidad no es simple ni pura, sino compleja y multicapa. Los rumanos son únicos no porque sean genéticamente puros o simples, sino precisamente porque son el producto de una historia increíblemente compleja de mezclas en una encrucijada de civilizaciones. Y eso, para mí, es lo que hace que el origen genético de los rumanos sea tan impactante y tan fascinante. Es la historia de Europa misma, condensada en un solo pueblo.